El Parlamento de La Rioja ha acogido un año más el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un acto en el que el CERMI ha centrado sus reivindicaciones en la vivienda, una vivienda que tiene que ser accesible, asequible e inclusiva. En este sentido, ya han reclamado al Ayuntamiento de Logroño que las futuras viviendas de protección oficial que se van a construir sean adaptadas a la discapacidad para que cumplan estos tres requisitos. Hay que aprovechar y en esas viviendas de protección oficial que haya viviendas para las personas con discapacidad adaptadas y todo lo que necesiten. Esto va unido y que va en el manifiesto a la ley de propiedad horizontal. No podemos permitir que haya tantas personas que estén cerradas en sus casas. Es que nadie de los que hoy estamos aquí o de los que están en su casa, nadie de la sociedad puede decir que dentro de un rato mañana no tengamos una discapacidad. Entonces debe de existir, ¿no?, esa solidaridad. En ese proceso que mantenemos con ellos de mejora continua, de avanzar en una sociedad, en una ciudad cada vez más accesible desde la perspectiva más amplia, universal, en lo cognitivo y en lo físico, pues eso implica ir manteniendo mejoras en todos los aspectos de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población global. Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una jornada internacional destinada a visibilizar las barreras a las que se enfrentan estas personas en su día a día y que se ha convertido en un recordatorio de la necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y accesible para todos. Manoli Muro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, esta mañana ha habido el acto central en el Parlamento, hemos también visto unas imágenes en un autobús, en los dos sitios importantes, porque uno es el acto institucional, como dijéramos, ¿no? Y ahí el mensaje que se ha querido dar hoy en el Parlamento, ¿cuál ha sido? Bueno, pues como muy bien comentas, el acto institucional se ha celebrado en el Parlamento. Ha sido un acto muy bonito, sobre todo porque estaba totalmente lleno de personas con discapacidad, familias, profesionales, y ahí es donde se hace la lectura de este manifiesto, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues es un poco reivindicar lo que el manifiesto dice. Últimamente hemos hablado mucho de vida independiente, ¿no? Las personas que pueden decidir y que se considera que son aptas para hacer una vida independiente, hay que facilitarle, y para eso pues necesitan una vivienda. Y por eso hablamos de una vivienda pues, que sea accesible, que sea inclusiva y asequible también, ¿no? Aprovechábamos porque ayer el Ayuntamiento pues publicó que si había parcelas dotacionales, que otra vez, porque lleva mucho tiempo paralizado, se iba a volver a hacer viviendas de protección oficial, y eso un poco hemos dicho que a ver si de ahí pueden hacer viviendas adaptadas para personas con discapacidad. El alcalde ha recogido y nos ha dicho que sí, pero que bueno, es lógico, ¿no?, que todo lleva su tiempo, ¿no?, pero que sí, que lo recoge y que lo entienden, ¿no? También esto va unido un poco a lo que es la propiedad horizontal, la ley de propiedad horizontal, que llevamos ya muchísimo tiempo reclamando esta ley, pero que no termina, ¿no?, de implantarse. Y es que, oye, es que hay muchísimas personas que todavía están cerradas literalmente en casa, ¿no? Pues porque pues igual son viviendas de hace unos años que no había ascensor, y bueno, pues están viviendo, no han tenido oportunidad de ir a otra vivienda y están ahí pues con mucha tristeza, ¿no? Pues porque no pueden salir a la calle, porque no pueden ver la luz, el sol, pero desde la calle, y ahí también estamos reivindicando que sea así. Y sobre todo también a la vez mentalizar, ¿no? Porque muchas veces cuando se pide
en una comunidad de vecinos, porque además es que hay ayudas para las reformas de los portales, del ascensor, pues hay veces que, bueno, pues que pensamos, no, pues como a mí no me toca o como todavía yo puedo subir las escaleras, y por eso yo siempre digo que cualquiera, ¿no? Cualquiera de toda la sociedad en general, no puede decir que dentro de un rato, que mañana no tiene una discapacidad, porque estamos abiertos a ellos, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que ser muy solidarios con los que están ahí en casa, y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Luego también hoy en la plaza del Ayuntamiento pues se ha presentado, ya hace tiempo que había unas pegatinas en los autobuses pues que ponía prioridad personas con discapacidad, pero somos conscientes, y sobre todo lo que yo siempre comento, y sobre todo un mensaje a todas las mamás que van con sus niños en sus sillitas de bebé, que no estamos en contra, todo lo contrario, ¿no? Que además igual posiblemente son ellas las que igual más se benefician, porque las personas con discapacidad no son de las que continuamente cogen autobús, pero hay momentos puntuales que sí. Entonces yo creo que eso, pues se ha puesto unas pegatinas en las cuales, pues bueno, pues prioridad a las personas con discapacidad y luego como segundo a ellos. Pero yo creo que en ese sentido siempre se respeta. Eso te iba a preguntar, Manoli, pero porque eso es de sentido común, ¿no? Eso es, nunca ha habido ningún problema con ninguna familia de decir, oye, yo no. Yo creo que hay en algún momento igual hay alguna persona con discapacidad pues que igual te dicen, oye, pues es que me ha surgido esto. Bueno, pues intentar entre todos con buena voluntad hacer un buen servicio de lo que es el transporte público. ¿Cuáles son las medidas más urgentes en estos momentos con respecto a la vivienda, ¿no? ¿Qué diferencia hay o cuáles serán las problemáticas más importantes que se encuentra una familia con un miembro con discapacidad a la hora de acceder? ¿Cuáles son esas barreras? Pues es que, sobre todo cuando una familia, ¿no? Pues tiene, si hablamos del primer momento, niños con discapacidad, pues cuando son pequeños te puedes desenvolver perfectamente en una vivienda normal, pero a medida de que van creciendo, pues se necesita ya una vivienda adaptada. Lo mismo ocurre con una discapacidad adquirida, que puede ocurrir en cualquier momento de la vida, o un ictus, un accidente de tráfico, múltiples, que también pues eso, necesitan que esté la vivienda accesible, sobre todo pensando en ellos y también en la familia. Pero bueno, pues yo creo que voluntad hoy hemos visto por ambas partes, pero hay que dar tiempo, claro, de hoy para mañana no se puede, y sobre todo pensando pues eso, en las personas que ya se van mentalizando de esa vida independiente, pero tampoco podemos olvidar, lo decía yo esta mañana, que hay personas con discapacidad, con grandes necesidades de apoyo, que necesitan residencias, ¿no? Y siempre digo, no olvidemos las residencias, que también hay un número importante que necesitan esa residencia, y que hay que estar también ahí siempre pendiente para que no esas listas de espera cada vez sean menos, ¿no? Claro, qué importante es lo que dice, además en una sociedad cada vez más envejecida, ¿no? Claro. Lo importante que son esas residencias. Claro, es que sobre todo, si hablamos hace años, al principio, yo creo que cuando empezamos todas las asociaciones, pues es que nunca pensabas que podían llegar. Pues hay personas con discapacidad de las entidades de CERMI con 60 y tantos, 70 años y más, que eso era algo impensable. Porque sobre todo, mira, cuando tenías un hijo, una hija, cuando había problemas, bueno, pues diversos, y era pues muy afectado, pues decían, pues hay que cuidarlos en casa, que lo vais a hacer muy bien y tal. Y a veces, pues ya la coletilla esa que te hacían, porque tampoco tienen mucha vida, ¿no? Y hoy en día dices, mira, cómo se equivocaron. Sí que es cierto que también se nos han quedado muchos en el camino, pero sí, otros están ahí, pues bueno, pues envejecidos. Y yo creo que también algo importante
que se ha conseguido del colectivo, de todos los colectivos de CERMI, porque hace unos años pues se pensó que, oye, cuando ya se hagan mayores es mejor ir a una residencia de la tercera edad, y aquello fue un error. Ellos pues no querían salir de la residencia, a veces hasta incluso decían, ¿no?, esto es como un desahucio, ¿no? Y al final se ha conseguido, pues, bueno, con muy buena armonía entre la administración y CERMI para que ellos ya permanezcan en la residencia, y eso ha sido algo muy importante, que no tengan que salir, porque había en algún momento personas que salían igual, que no habían tenido oportunidad de estar en los centros, que estaban en sus pueblos, en sus casas, y no habían salido nunca, ¿no? Y bueno, pues se han incorporado a la residencia, están súper a gusto, no se acuerdan de nada. Claro, ellos, la preocupación es que aquí me dejen, que esta es mi casa ya, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, que en ese sentido vamos acercando posturas. Ahora que hablabas de las zonas rurales, ¿cómo se vive la discapacidad en estas zonas? Hombre, pues la zona rural hay que siempre pensar en ellas, ¿no? Sobre todo, te hablo pues igual un poco de la primera infancia, lo que es la atención temprana. Lo que es la atención temprana aquí en La Rioja, yo creo que se ha dado un paso muy importante, que igual hay comunidades vecinas que no lo están haciendo así, o que no les permite la administración. Ahora se les va a dar el tratamiento a sus propios domicilios, en su propio entorno, pues mira, es algo bueno para ellos y también para las familias, porque desplazarte con un niño desde el pueblo pues conlleva, pues si tienes furgoneta adaptada, si no, y entonces ha sido para las familias, no te puedes imaginar, una satisfacción de poder, ¿no?, de estar recibiendo el tratamiento, y además así a la vez la oportunidad de que la madre está viendo y el fisio le puede decir cómo tiene que hacerlo, la logopeda o la psicóloga, y yo creo que eso ha sido un paso importante en lo que es la atención temprana. Y luego también aquí en La Rioja la fisioterapia en el medio rural, cuando un niño se incorpora al colegio, pues imagínate pues que si antes tenían que venir a recibir los tratamientos de fisioterapia, logopeda, a Logroño suponía, pues volvemos un poquito a lo que comentábamos para la familia, pero también él perdía sus horas del colegio, ¿no? Y ahora se va también a los propios centros educativos a darles ese tratamiento que cada uno necesita. Bueno, pues los compañeros que no tienen discapacidad se van a educación física, ellos se van a hacer pues su tratamiento también, y ha sido un paso muy importante, de verdad. Mira, el otro día se presentó en Madrid un estudio de atención temprana, y había comunidades que siempre pensamos que igual a veces pues que van muy adelantadas, que cuando llegaremos, y cuando yo comentaba un poquito todo esto de La Rioja, pues sí que les chocaba, ¿eh? Pero eso no quiere decir que tenemos muchos retos todavía pendientes, que tenemos mucho que trabajar para conseguir que las personas con discapacidad, yo siempre digo, que tengan cubiertas todas las necesidades desde el primer momento de su vida hasta el final, y sin olvidar también las que tienen oportunidad para pasar al empleo, bien a los centros especiales de empleo o trabajar con ellos para que puedan incorporarse a una empresa ordinaria con todos los apoyos necesarios. O sea que es un camino largo por los que hay que estar ahí luchando por ellos. Largo y cambiante, ¿no? Depende cómo va avanzando también la sociedad, adaptarnos también, ¿no? Claro, y luego también es que la discapacidad es que es como un abanico amplio, que hay personas pues con una discapacidad pues más severa, con grandes necesidades de apoyo, otros que cognitivamente están bien y pueden pues decidir por ellos, otros que han podido incorporarse al empleo, pues también es como un reto, mira, pues ya están en empleo, y sobre todo pues eso ahora, esa vivienda que ellos piden, ¿no?, y las residencias que ellos necesitan, porque también cuando hablamos de la vivienda para ellos, para que hagan una vida independiente, pero cuando hablamos de residencia, pues yo he oído a muchos padres, y así pensamos, ¿no?, la familia,
qué tranquilidad, y sobre todo cuando ves padres ya muy mayores que me voy a morir a gusto porque mi hijo o mi hija ya está en una residencia. Yo creo que eso es una satisfacción tan enorme que no podemos permitir que ninguna familia tenga ese sufrimiento de cómo se va a quedar mi hijo o mi hija cuando yo no esté, ¿no? Así es. Por último, si hablamos de barreras físicas en Logroño, han dicho que estamos en un notable bajo. No estamos mal, pero ¿qué se puede mejorar? Bueno, yo creo que todo es mejorable, pero sí que es cierto, y sobre todo desde hace unos años, ya Logroño recibió un premio de ciudad accesible. Sí que es cierto que, bueno, pues que todo puede todo mejorar. Nunca podemos decir esto está todo perfecto y lo hemos conseguido. No, nos queda mucho camino. Pero sobre todo lo que pedimos es que sea accesible, pero la accesibilidad universal cuando hablamos, porque hay veces que pensamos que accesible es porque, bueno, pues no hay ninguna barrera arquitectónica, las aceras, pero que luego hay otras discapacidades que necesitan, por ejemplo, las personas con una discapacidad visual o ciegas, pues también necesitan otra accesibilidad específica para ellos. Luego las personas con discapacidad intelectual, pues la lectura fácil, que todos se comuniquen todos a través, ¿no? Pues hoy, por ejemplo, nuestro manifiesto, todas las personas con una discapacidad cognitiva que ellas pueden leerlo, pues lo tenían en lectura fácil. O sea, facilitarles todo para que su día a día sea lo más fácil. Sí, lo que nosotros pensamos que es sencillo, ¿no? Para ellos es un mundo, ¿no? Y hacerles la vida, pues y hablando también de los autobuses, sí. Hoy lo que hemos pedido, bueno, llevamos mucho tiempo formando a los conductores de los autobuses, porque muchas veces si una persona con discapacidad, igual, pues no sé si el conductor sabe cómo hay que tratarlos, ¿no? Y entonces se va a hacer esa formación, van profesionales de los diferentes colectivos de CERMI, pero también van personas con discapacidad para que hablen allí a los conductores y para que les digan cómo se sienten si no son bien atendidos. O sea que vamos intentando para que ellos sean uno más dentro de la sociedad y sobre todo esa normalización que tanto pedimos, porque lo que es visibilidad ya nos encargamos, ¿no? Desde el CERMI, desde las propias entidades, pero luego necesitamos el apoyo de toda la sociedad en general, pues para esa normalización, ¿no? Pues Manoli, lo tenemos que dejar aquí. Esta es nuestra pequeña reflexión en este Día de la Discapacidad, pero estás invitada a venir a hablar a este programa cuando quieras para comentarnos, bueno, si vamos consiguiendo esos pequeños retos del día a día que dices que son tan importantes, y a ver qué pasa con esa ley, no con esa normativa, si definitivamente al final, bueno, presionamos un poco a los políticos que se pongan manos a la obra, ¿no? Pues muchísimas gracias, María, por tu invitación, y sabes que siempre que nos llamáis estamos, pues porque para nosotros también la divulgación es tan importante y os necesitamos mucho también a los medios de comunicación. Así es, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias. Manoli, buenas noches. Bueno, pues hacemos como siempre en este punto un pequeño paréntesis, nos vamos a publicidad y regresamos con la tertulia hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa que nos acompaña esta noche. Saludamos a Esteban Martínez. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Silvia Alcántara, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Y Marco Lain, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar, acabamos antes de la publicidad, de hablar sobre el Día de la Discapacidad. Me gustaría hacer con vosotros una pequeña reflexión, a ver qué os parece, bueno, que el foco este año haya sido en una vivienda asequible
y para todos como un derecho universal que tenemos todos los demás. Hoy ha habido un acto en el Parlamento de La Rioja donde ha tenido lugar ese acto institucional con personas con discapacidad, un acto en el que el CERMI ha centrado sus reivindicaciones en la vivienda, una vivienda que tiene que ser accesible, asequible e inclusiva. Y en este sentido han reclamado al Ayuntamiento de Logroño que las futuras viviendas de protección oficial que anunciaba ayer el alcalde pues que sean adaptadas también a la discapacidad para que cumplan esos 3 requisitos. Silvia, ¿qué te parece? Bueno, pues un día para reflexionar sobre la discapacidad, que hemos hablado con Manoli Muro, porque la discapacidad muchas veces solo vemos lo que son las barreras físicas, pero engloban todo lo que es la vida de una persona, ¿no? Desde que nace. Sí, al final yo creo que está muy bien que se celebren este tipo de días y sobre todo porque las personas o las familias que se encuentran con estas vicisitudes tienen la oportunidad de presentarles a los políticos cuáles son las necesidades reales, no las que ellos ven desde su puesto, sino cuáles son las necesidades reales y cuál es su día a día, porque la mayoría de estas personas tienen muchas dificultades para trasladarse de un sitio a otro, para andar por cualquier calle de Logroño, aunque ahora se ha avanzado muchísimo por el tema de la accesibilidad. Pero también un tema importante es que cuando estas personas se quieren independizar necesitan un lugar donde vivir, y yo creo que es una buena iniciativa el que las viviendas sociales, cuando se vayan a construir o cuando haya una promoción de viviendas sociales, se destinen un porcentaje de esas viviendas a personas que tienen discapacidades, porque todos sabemos que no es lo mismo vivir en un apartamento o en un piso normal, porque si llevas una silla de ruedas necesitas unas medidas estandarizadas para poder moverte por la casa. Entonces yo creo que está muy bien y te das cuenta a los problemas que te puedes enfrentar cuando una persona va en silla de ruedas, cuando realmente tienes una persona cerca en tu familia, y yo lo sé. Así es. Esteban. Sí, pues no tengo mucho que añadir al respecto. La verdad que al final es verdad que los poderes públicos, las administraciones públicas, los políticos, como bien dices, pues tienen que estar al cabo de la calle de lo que supone para una persona con discapacidad, pues no solamente moverse por una calle o ir de un sitio a otro, sino también vivir, ¿no? Y al final pues son personas que están atravesadas por problemáticas también muy similares al del conjunto de la ciudadanía. En este caso es verdad que existe una elevada demanda de vivienda, ¿vale? y una escasa oferta de vivienda, y eso también les afecta de manera particular a las personas jóvenes, particularmente porque no pueden acceder a una vivienda a precios asequibles, pero desde luego a cualquier tipo de colectivo que tiene necesidades especiales y que requiere de una atención concreta, de una atención especial, y yo creo que tenemos que estar pendientes de esas necesidades, dentro de que es verdad que existe un problema generalizado con la vivienda que se tiene que convertir en ese quinto pilar del estado del bienestar, y que entre todos, entre toda la sociedad, pues tenemos que articular las medidas necesarias para que toda la sociedad podamos adquirir y llegar a tener una vivienda digna, y en este caso, como bien dice el colectivo, pues accesible, asequible e inclusiva. Es verdad que en los edificios públicos se ha avanzado mucho, pero también es verdad que hay que meterse un poco también en la posibilidad de emanciparse y de tener una vida digna, no solamente fuera de tu casa, también dentro de tu casa. Sí, porque además muchos de ellos, y lo denunciaba Manoli, se quedan encerrados en sus propias casas porque salir fuera, ir a la calle o ver el sol en la calle les es imposible. Yo pensaba que estaba sensibilizado con el tema de la discapacidad, pero en el año 2016 tuve un accidente de montaña que me tuvo varias semanas hospitalizado, y luego me tuve que desplazar durante los primeros meses en silla de ruedas, y brutal, increíble, de verdad, la sensación que yo pensaba que un simple escalón así era algo salvable, pero cuando tú tienes que desplazarte en silla de ruedas o tienes algún tipo de discapacidad que te impide una movilidad pues estándar, al final lo que ocurre es que te das cuenta, y lo que comentaba Silvia, te das cuenta de las verdaderas dificultades a las que nos enfrentamos. Y si algo tan sencillo, algo tan corriente como un simple escalón de apenas unos pocos centímetros dificulta mucho el poder salir a la calle, pues imagino esas personas que tienen una discapacidad del principio o ha sido adquirida, que se han encontrado que incluso en sus propios hogares que o han heredado o que han tenido, es el único alquiler asequible que han podido encontrar, por todas esas dificultades que habéis puesto encima de la mesa,
pues al final efectivamente se quedan atrapados en su propia vivienda porque su discapacidad le está impidiendo que puedan salir, algo tan básico como salir a la calle, ¿no? También lo vimos en Valencia, ¿no? La cantidad de casos que había porque precisamente personas con discapacidad se vieron completamente atrapadas precisamente por las circunstancias físicas que tenían sus propias viviendas. Por lo tanto, es una reivindicación que nos tiene que permitir reflexionar a toda la sociedad, que hay mucho todavía que avanzar para que la discapacidad no sean impedimentos y que realmente podamos convivir todos en igualdad de condiciones. Y queda todavía muchísimo por hacer. Así es. Bueno, pues hecha esta reflexión, vamos con el Consejo de Gobierno de hoy, que ha aprobado el anteproyecto de la Ley del Paisaje, que va a proteger el territorio y va a regular los proyectos con impacto paisajístico. La ley va a crear un observatorio del paisaje y va a establecer sanciones de hasta 2,4 millones de euros. Ley destinada a proteger la singularidad del territorio riojano para lograr así un equilibrio. Y es que hemos aprobado el anteproyecto de ley de paisaje de La Rioja. Desde el Gobierno de La Rioja pretendemos que se proteja la singularidad del territorio riojano, pretendemos que se preserve todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, natural, agronómico y paisajístico de nuestra comunidad autónoma, y lo queremos hacer garantizando, como no puede ser de otra manera, un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación del paisaje. 33 artículos, 7 disposiciones, un observatorio y sanciones que van desde los 2.400 hasta los 2,4 millones de euros. Van a ser proyectos de elevado impacto paisajístico directamente, todas aquellas líneas con longitud superior a 15 kilómetros o con una potencia de 66 kilovoltios, o sea, aquellos parques solares con una potencia instalada de más de 5 megavatios o las agrupaciones de más de 5 aerogeneradores. Estos proyectos, como les digo, quedarán automáticamente prohibidos en las zonas que serán marcadas como excluidas por uno de los artículos de nuestra norma. Y evitar de esta manera amenazas para el territorio. Puesto en amenaza o han destrozado en algunas ocasiones nuestro paisaje, pues debido a esa falta de planificación. Asimismo, la consejera ha confirmado que el Gobierno riojano va a solicitar la puesta en marcha de medidas extraordinarias para ayudar a la cosecha en verde. El Gobierno de La Rioja va a solicitar antes del 15 de enero la puesta en marcha nuevamente de esa medida de la intervención sectorial del vino. Estamos preparando el informe que justifique la necesidad de realizar esta intervención. Una solicitud que se producirá antes del 15 de enero de 2025. Bueno, enseguida hablamos del sector del vino, pero empezamos por esa ley del paisaje. ¿Qué va a suponer a partir de ahora? ¿Qué es lo que nos ha impedido ahora y en qué nos va a beneficiar, Silvia? Bueno, yo entiendo que es una buena iniciativa por parte de las instituciones el que haya una ley que proteja el paisaje. Ya está regularizado a nivel nacional con una ley nacional que es la Ley de Evaluación Ambiental de España, pero el problema yo creo que surge cuando en cada una de las comunidades la regulación no es igual. Entonces yo me estaba acordando, según estaba escuchando esta mañana la comunicación por parte de la consejera, la línea de Jundiz que atraviesa varias comunidades autónomas, cómo se regula el impacto ambiental en La Rioja. Tenemos que tomar parte de dónde empieza o dónde termina o por dónde pasa. Ahí donde yo veo que puede haber cierto conflicto. Por otra parte, a mí me parece una buena iniciativa, sobre todo que se pida a los ciudadanos y a las personas que viven en ese territorio que aporten ideas para poder regularizarlo de la mejor forma posible. ¿Qué se va a evitar? Pues sobre todo las construcciones ilegales, la regularización, que yo creo que todo esto surge, espero no estar equivocada, por la cantidad de territorios que se han utilizado para colocar placas solares. Porque hubo un boom hace años y todavía, bueno, yo cuando voy por la autopista, yo creo que pasando Aro, me parece que hay una extensión bastante importante de placas solares que yo creo que puede venir bien para regularizar ese tipo de construcciones. Bueno, aquí las energéticas estarán un poco en contra.
Arcolain. Sí que es verdad que el paisaje es parte de es un patrimonio inmaterial, ¿no? Y al final hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Y sí que es cierto que aunque se analicen los impactos directos en lo que es el funcionamiento biológico del medio ambiente, también la parte paisajística hay que conservarla y hay que tenerla en cuenta. Por lo tanto, cualquier iniciativa por parte de las instituciones para proteger algo que haga también que nuestro entorno, además de ser saludable, también sea bonito, pues bienvenido sea. Esteban, ¿qué te parece? Bueno, a mí todo lo que sea proteger el paisaje de La Rioja siempre me va a parecer bien. Lo que sí que hay que rogar un poco es a que no sacamos un poco las pieles del tiesto cuando hacemos determinadas declaraciones, ¿no? Yo de la nota de prensa de las declaraciones de la consejera he anotado dos cosas, ¿no? La primera, que decía que La Rioja no contaba con una norma de rango legal para proteger el paisaje que ello ha generado, que a lo largo de los últimos años se han manifestado diferentes parajes, grandes proyectos de generación de energías renovables que han supuesto una amenaza o han destrozado nuestro paisaje. Vamos a ver, durante la pasada legislatura, por ejemplo, lo dice porque también ha debido comentar que durante la pasada legislatura se produjo una proliferación de determinadas licencias, ¿no?, para nuevas instalaciones, cuando no es cierto, ¿no? Yo creo que durante la pasada legislatura, y los números están ahí, no se produjeron nuevas licencias de absolutamente nada. Los mismos molinos que hay en las colinas de La Rioja son los mismos que había cuando entró a gobernar la señora Andreu. Lo mismo con los parques solares, y ha sido siempre el Partido Popular el que, por ejemplo, ha dado el visto bueno, pues, a centrales como la de Rubal y este tipo de cosas. Por tanto, yo creo que a partir de ahí no debemos mentir. También, como comentabas lo de Tauste y Jundiz, el gobierno de La Rioja es el que tenía que mover la ficha para que eso no se produjera. En el momento en el que el gobierno de La Rioja, en la declaración de impacto ambiental, dijera que no estaba de acuerdo, evidentemente el ministerio no iba a tirar para adelante, pero era el gobierno de La Rioja al que le correspondía, ¿no?, tomar esa palabra, y lo tenía que hacer para que eso no sucediera. Quiero decir que con esta ley hay que lograr ese objetivo de proteger el paisaje, sí, pero esa línea se podía parar sin necesidad de ella, ¿no? Y del mismo modo, cuando hablamos de que gracias a la ley de medidas urgentes para la protección del paisaje hemos podido, que también decía algo así la consejera, hemos podido proteger el paisaje de La Rioja, pues no es cierto. Lo cierto es que esa ley ha sido a punto de ser declarada anticonstitucional, y el propio gobierno de La Rioja, en una reunión bilateral con el gobierno de España, se comprometió de manera urgente a tramitar una ley que es esta que viene ahora, y que efectivamente pues habrá sido tramitada y debatida previamente, pero no ha conseguido ningún efecto sobre los que en un primer momento se dijo que se iba a conseguir. Y además hay que recordar también que lo que tiene que hacer un gobierno, sea de color que sea, es proteger el paisaje con las medidas que tiene a su alcance, con las normas que tiene a su alcance. Por ejemplo, el gobierno de La Rioja tiene la LOTUR, que es una ley con rango legal. O sea, por eso que dice que no existe ninguna ley, sí existe la LOTUR, y ahí hay medidas de protección del paisaje o de los territorios, por lo menos, no urbanizables. La Directriz de Protección de Uso del Suelo No Urbanizable de La Rioja, la Red Natura 2000, los espacios protegidos de La Rioja, la Reserva de la Biosfera, los paisajes culturales de la vid y el viñedo, de lo que vamos a hablar probablemente ahora. Pues todo eso hay que hacerlo cumplir, y además, ojalá pues tengamos una norma como esta, más digamos, garantista con el paisaje de La Rioja, y yo estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios, desde el grupo de gobierno a todos los grupos de la oposición, se pondrán las manos a la obra para mejorarla en lo que haya que mejorarla, y para que sea la mejor ley para La Rioja y para su paisaje. Esperemos que así sea. De todas formas, esta ley nada tiene que ver con la línea Tauste-Jundiz, o sea, es totalmente independiente, no nos va a librar de... No, es que no hacía falta. O sea, es que no era necesaria, ¿no? Ya, eso es lo que os decía, que lo que tenía que hacer el gobierno de La Rioja era su trabajo, oponerse, decir que no y punto, y ya está, y no hace falta más. Bueno, eso nos ha echado todavía para atrás, ahí estamos, ¿no? A ver qué pasa. Yo creo que siga adelante. Yo creo que siga adelante. No sé qué esperamos, entonces. Sí, estaba pendiente de si que no lo quiere, lo que tiene que hacer es rechazarlo. Se reúnan y a ver qué es lo que pasa, pero lo que dices, efectivamente, sí que el gobierno de La Rioja tiene la potestad para decir que por ahí no puede pasar, ¿no? ¿Qué ibas a decir sobre la línea Tauste-Jundiz? No, lo que he dicho antes, que al final este tipo de leyes regulariza dentro de la comunidad autónoma. Eso yo entiendo que está fuera. Si tienen que decidir ahora qué es lo que se va a hacer con esa línea, pero vamos, yo por lo último que sabemos, el proyecto está ahí y está redactado y sigue adelante. No sé si tienen posibilidad de echarse para atrás o que la línea no pase por La Rioja. Pues entonces sí que el paisaje se queda totalmente herido y tocado. Pues por eso decía que no sé a qué espera el gobierno de La Rioja para decir que, en esa declaración de impacto ambiental, pues decir que no.
Bueno, vamos a hablar de la cosecha en verde. En ese Consejo de Gobierno también se han pedido ayudas, o que se van a solicitar esas ayudas ya para 2025 en la cosecha en verde, una medida que no palia lo que es la crisis del sector, pero que sí que va a ayudar. Y también desde La Rioja se solicita al Ministerio, a Luis Planas, que traslade a la Unión Europea la autorización para arrancar viñas. Dos medidas que tendrán que venir acompañadas de otras para poder salir de donde estamos. Claro, al final estamos ante un problema que no solamente es puntual, es un problema que ya comienza a ser bastante estructural. Entonces, además de todas estas medidas que de manera urgente, pues obviamente se tienen que adoptar para, bueno, pues para reducir o paliar un poco el grave problema que hay, sí que es cierto que tiene que haber un importante diálogo social, una mesa en la que todos los actores se sienten y realmente planteen y precisamente digan cómo tienen que ir el futuro de este sector, porque obviamente la economía de nuestra tierra, pues parte de uno de sus pilares es este sector. Entonces tenemos que trabajarlo, pero siempre con todos los actores implicados. Bueno, el arranque de viñedo me parece que está más cercano. Me acuerdo la última vez que vino Luis Planas parecía como que no iba a ser así lo comentó, que ninguna comunidad autónoma se lo había solicitado. Ahora parece, además el otro día estuvieron aquí una de las OPA y sí que nos dijeron que Luis Planas parecía que estaba ya más a favor, ¿no?, del arranque de viñedo, y por eso se va a solicitar a la Unión Europea. Yo recuerdo que a principios de año, me parece desde Bodegas Familiares, ya se hizo una propuesta al Consejo Regulador y al Gobierno, que se pagasen 10.000 euros por hectárea levantada, porque al final es lo ahora que dice también. El arranque va a ser voluntario. Sí. Porque al principio, claro, cuando se plantea esta idea era decir quién arranca y quién no, ¿no? O quién va a ser el primero que lo va a hacer. En este caso va a ser voluntario, se tienen que establecer cuáles van a ser las compensaciones que se van a dar, etcétera, etcétera. Así que un paso adelante, ¿no? Bueno, parece que el sector, nuestro sector más querido, añorado y de los que nos sentimos más orgullosos, pues está viviendo un momento complicado, delicado, por el cambio, pues, de los hábitos de consumo, entre otras cuestiones, y bueno, pues es verdad que se están aplicando medidas de carácter coyuntural, como decía Marco Laín, pero también es verdad pues bueno, pues como la destilación, ¿no?, la cosecha en verde, pero es verdad que parece ser que está llegando el momento de aplicar medidas de carácter más estructural, como pueda ser pues arrancar, reducir la masa vegetal, ¿no?, por no decir lo que todos sabemos que significa, ¿no?, que es arrancar viña, ¿no? Bueno, es que el tema de arrancar viña no es algo tan sencillo, ¿no? De hecho, claro, hay que solicitarlo a Europa, pero no es tan fácil como decir, ahora venga, arrancamos viña y ya está. No, ya en Europa hay un grupo de alto nivel en el que están representados 3 países, productores muy importantes, nosotros desde luego, España, Francia, Italia, que tienen que consensuar pues un poco cómo y de qué manera y hasta qué punto llega esta medida, y luego evidentemente habrá que realizar toda la regulación, hacer toda la solicitud, y luego no está tan claro quién arranca, cuánto se da, y al final estamos hablando de un sector pues que está demandando en este momento muchísimas ayudas públicas, muchísimas ayudas. Al final la cosecha en verde no deja de ser una ayuda pública, la destilación también, y esto también parece que lo va a suponer, y por tanto, bueno, pues hay que también cuantificar esas ayudas y ver hasta qué punto es sostenible y hasta cuánto tiempo, en el tiempo, ¿no? Pienso yo, eso es una cuestión de que entiendo de que un sector pues tiene que ser sostenible por sí mismo, ¿no? Y entiendo que es lo que quiere el propio sector. Entonces, bueno, pues yo entiendo que habrá que estar muy pendientes precisamente de lo que el propio sector acuerda para, bueno, con ese diálogo del que hablaba Marco, pues tratar de llegar a una solución lo mejor posible. Tendrá que estar muy helado porque además se pierden los derechos ya de plantación de la denominación de origen Rioja. Pues decía que a ver quién es el primero que lo quiere arrancar, pero en este caso, como es voluntario, pues ya no va a haber ninguna norma que diga tú empiezas primero. Bueno, ¿qué os parece que 7 de cada 10 mensajes de odio ataquen a políticos, mujeres o inmigrantes? Yo no sé si estuviste, la última conversación que tuvimos fue aquí, que estuvimos diciendo que los políticos sufrían mucho. No recuerdo. No te tocó. No recuerdo, pero yo entiendo que si ya eres mujer y política, ya entonces es, ¿no? Y además hay mujeres políticas inmigrantes. Pues sí, desde luego que sí. Yo entiendo por una parte también que la parte, digamos, cuando entras en política eres una diana móvil. Entonces yo entiendo también pues que
Pero ¿estáis preparados eres objeto de la crítica para ese escarnio público que a veces es duro de digerir? Creo que hay que tener la espalda muy ancha, sí. Y también creo que hay cosas que te tienen que resbalar. A ver si me explico. Quiero decir, hay críticas que hay que aceptar y hacer caso o no. Y hay cosas que te tienen que resbalar porque, bueno, son nimiedades o tonterías. Lo que no se puede tolerar nunca es un mensaje de odio, nunca jamás, hacia un contrincante político, nunca, ni hacia ti mismo ni hacia nadie. Yo creo que eso es una cuestión no de educación, sino de puros derechos humanos. Aquí hay una cosa que se llama pluralismo político, diversidad, hay una cosa que se llama igualdad, hay una cosa que se llama libertad, y eso está por encima y son valores fundamentales de los ordenamientos jurídicos nuestros y de todo el mundo, que están siendo precisamente atacados por fuerzas, que quieren de alguna manera acabar con el sistema democrático como lo conocemos hoy, liberal como lo conocemos hoy, y creo que eso tiene que ser protegido por el conjunto de los demócratas en todos los países del mundo, sobre todo de nuestro país, ¿no? Y creo que eso no está fuera de toda duda, ¿no? Entonces, eso es intolerable siempre. Pero luego a la crítica, pues tú ya sabes, cuando te presentas a unas elecciones, pues que eres una diana móvil, que hay cosas que van a gustar, cosas que no, pero creo que un político tiene que tener claro la estrategia, digamos, a largo plazo que quiere para el ámbito que gobierna, ¿no? O sea, tú gobiernas una ciudad, quieres saber que la ciudad tiene que ir hacia allí, tú vas hacia allí, puedes modular, hay que dialogar, hay que hablar, hay que conseguir los acuerdos, a veces te tendrás que desviar un poquito, pero tu objetivo es ese. Tienes que tener las ideas claras, ¿no? Que no te despisten. Nunca vas a conseguir querer que todo el mundo esté de acuerdo contigo, pero tienes que saber defenderlo con argumentos, con respeto, y el contrario, la oposición, tiene que hacerlo exactamente igual. Plantear una alternativa y criticar lo tuyo con respeto y ya está, ¿no? Y creo que eso es algo básico, que es verdad que en los últimos tiempos parece como que se está perdiendo, ¿no? Y muchas veces, pues mucha culpa, no digo que no tengan los propios partidos, pero también los propios medios de comunicación tienen que hacer una reflexión de pues qué tipo de contenidos se generan y para qué se generan, ¿no? Muchas veces qué tipo de titulares, la importancia que tienen los clics, las redes sociales, bueno, todas estas cosas que, bueno, pues que se genera un tipo de información pues que es muy visceral y sí, a veces ahí te puedo dar la razón, porque a veces los medios de comunicación buscamos más el titular, como dices, de la trifulca política que lo que interesa realmente a los ciudadanos. No siempre, pero... Entonces, bueno, yo creo que está bien que este tipo de encuestas, ¿no? Pues que salen de vez en cuando estos estudios, pues bueno, un informe de la UNIR, pues es estupendo, pues eso. Y bueno, ya no quiero decir nada, acabo de ver la comunidad LGTBI+, pues también, ya... ¿Para qué queremos más? Sí, efectivamente. Al final hay personas que tienen maneras de sentir, de vivir o de pensar diferentes que son objeto de una crítica visceral o de un mensajes de odio pues que no se pueden tolerar. Y si eres un demócrata no lo puedes tolerar y punto. Es que no hay más. Silvia. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Esteban, pero también muchos de estos usuarios actúan de forma coordinada, porque lo que intentan es posicionar sus ideas en la opinión pública. También estoy de acuerdo, como periodista también estoy de acuerdo en que ciertos medios de comunicación buscan el sensacionalismo y todos identificamos muy bien esos medios, cuando realmente lo importante tiene que ser la noticia, no el clic que te va a dar el usuario. Pero desde luego tiene que existir un respeto, aunque no estés de acuerdo con las ideas de cualquier político, persona, mujer, gente inmigrantes, al final tú tienes que respetar. Si no estás de acuerdo, pues igual es muy bueno también no escuchar o no leer las críticas. Hay gente que lo hace, vamos, que entienden que por su trabajo tiene que ser criticado, pero por otra parte, esos bulos que se crean alrededor de ciertas personas, quizás tienes que ignorarlos y puedes vivir mucho mejor. Así es. Sí que es cierto que, hombre, desde creo que la condena unánime, ¿no?, a cualquier mensaje de odio y demás, creo que hay que diferenciarlo de cuando estamos expuestos en una primera línea, ¿no?, en la que por falta de contexto, por discrepancias en ideología o lo que sea, pues al final estás expuesto a críticas.
Sí que es verdad que existe también una serie de movimientos en los que se está incentivando la desinformación precisamente para generar esa crispación, pero también veo que en la casa de la democracia, como es el Congreso de los Diputados, los unos y los otros al final, cuando salen a la tribuna, parece que están más hablando para esos titulares, porque se habla mucho de los medios de comunicación, pero no se habla de la utilización que hacen muchos políticos, de la utilización de los medios de comunicación para sus estrategias. Y estamos viendo también cómo se están dando ciertos mensajes y ciertos titulares sobre tribunas, que se supone que tiene que ser una de las cosas más importantes de nuestra democracia. No, en el Congreso tampoco se tiren los trastos los unos a los otros y hablen más pues de vivienda, ¿no? Bueno, es que en el Congreso se habla de vivienda, es que se habla de vivienda, se habla precisamente de las leyes migratorias o de los reglamentos de migración nuevos que han salido, que van a salir en breve. Se habla de muchas cosas. El Congreso debate reglamentos y debate leyes y proposiciones constantemente. Es verdad que muchas veces lo que se pone en la tele es lo que cuando ha habido alguna trifulca por alguna circunstancia, pero yo quisiera también circunscribir un poco a que hay determinados partidos, creo que son extrademocráticos a mi juicio, por la manera que tienen también de tratar a las instituciones y a los propios contrincantes políticos, y que son los que utilizan de repente un bulo en un medio de comunicación para producir una denuncia basada en titulares de prensa que no son indicios ni pruebas absolutamente de nada. Eso al final es utilizado por un político de turno para lanzar los trastos. Es decir, esa espiral en la que estamos entrando en los últimos tiempos creo que no es positiva para el país, y creo que tampoco produce ninguna alternativa de nada, ¿no? Entonces, cuando tenemos un país que objetivamente, pienso yo, estamos consiguiendo buenos niveles de empleo, buenos niveles de crecimiento, la economía no solamente tira de la construcción, que también tira del turismo y de otros sectores, que las exportaciones crecen, quiere decir que tenemos un país que objetivamente tiene buenos datos económicos, pues deberíamos pensar menos en quitar al contrincante político del medio y tratar de mejorar su programa. Pero esto ha pasado con gobiernos del PSOE ahora y con gobiernos del Partido Popular, y creo que es bueno que la oposición, pues con un buen gobierno enfrente, pues se ponga las pilas. Y lo mismo pasa con el gobierno. Cuando tú tienes una buena oposición enfrente, te pones las pilas. Pero una oposición que está constantemente con esa manera de actuar, ¿no? Con los tribunales, las noticias falsas y los bulos, acercándose más a Vox que a lo que es un partido de democracia cristiana o centro-derecha, pues es muy complicado, No sé si estáis de acuerdo con él. Y claro, luego está lo difícil que es defenderse de un bulo, lo fácil que es lanzar un bulo y lo difícil que es defenderse de un bulo. Es verdad, lo del tema de los bulos, siempre está el dicho de difama que algo queda, pero aquí creo que obviamente no pongo en igualdad a todos porque unos precisamente lo hacen más, pero sí que es verdad que es muy común, toda la vida ha existido la desinformación. Ahora está llegando a un nicho de población que no consume medios de información, que consume redes sociales, y quien está sabiendo, que concretamente es un sector muy específico, que está sabiendo llegar a ese público, está generando un caldo de cultivo pues que quizá pone en riesgo ciertas cuestiones. Pero vuelvo a decir, hay que predicar con el ejemplo. Y claro, si ya de por sí hay una desafección importante hacia la política, la ha habido siempre, pero últimamente más, y al final ves que los unos, que los otros, que los que vienen a regenerar no regeneran nada, acaban haciendo lo mismo. Los que están, acabas viendo que están envueltos en 200.000 escándalos, que algunos serán falsos, pero otros seguramente algo habrá. Claro, Marco, pero es que al final el difama que algo queda, algo habrá, hombre, algo habrá, no, habrá que probarlo. Algo habrá, y habrá que probarlo y habrá que quedar. Es que mientras no haya nada, ¿sabes lo que ocurre? Que también, por ejemplo, no hay nada. En este caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, tenemos una mujer presidenta, y ya sabemos la cantidad de veces cómo se han dirigido a ella, que poco menos que hablando que tiene algún tipo de discapacidad intelectual que le impide poder estar frente a un gobierno. Entonces, y eso no ha venido de su gente, no ha venido ni siquiera. Entonces, al final el juego de la desinformación es un juego en el que más o menos todo el mundo ha participado, y precisamente quienes están en la primera línea, sí, estoy de acuerdo contigo en que los que están en la primera línea, los que están abrazando a la democracia y los que realmente tienen que demostrar esa clase y esa elegancia y esa responsabilidad de gestión, pues son precisamente quienes están bien.
es un compromiso, es decir, al final tú como político y como persona lo que tienes que intentar es trasladar tus ideas, pero no, en fin, no como dices tú, con la presidenta de la Comunidad de Madrid o con la esposa del presidente del gobierno, o con el presidente del gobierno o con quien sea, es no generar pues, ese tipo de bulos que al final no conducen a nada y que están sustentados en absolutamente nada. En el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues tiene sus casos que están siendo investigados, de su pareja y tal, y bueno, pues esos procesos judiciales tendrán que seguir su curso. Parece ser además que hay ciertos indicios, pero en otros casos que afectan, por ejemplo, a la mujer del presidente o al hermano o a otros políticos, pues no, y yo creo pues que hay que saber diferenciarlos. Y hay una cosa, y porque no quiero tampoco polarizar el debate entre unos y otros, porque no me parece interesante, pero sí que quiero comentar contigo y apoyar lo que has dicho de cómo se consumen la importancia que es, y lo hemos visto con la dichosa Dana, la importancia que es consumir medios de comunicación y fuentes oficiales para informarse de verdad, ¿no? Porque anda que no ha habido bulos con el tema de la Dana, como si verdaderamente el drama no fuera lo suficientemente amplio como para haber dicho algunas cosas que se han dicho sobre el parking de Bonaire y otras historias de estas que han sido verdaderamente lamentables y donde precisamente se ha visto qué medios jugaban a favor de la desinformación y cuáles no. Y claro, cuando tú de repente llegas a YouTube y te encuentras con una facilidad pasmosa, un vídeo de desinformación consumido con una facilidad que te mueres, pues claro, pues es que eso es muy difícil de combatir, es muy complicado y yo me quedo con eso. 20 segundos, si quieres terminar este... No, que yo ya he dicho lo que tenía que decir, pero estoy de acuerdo en eso, que hay que consumir información de verdad y veraz, que es lo que tiene que ser. Bueno, pues yo les planteo ahora que después de este programa vean ustedes el foro que hemos tenido esta mañana en la UNIR, el foro Punto de Encuentro, que se ha hablado de salud mental, si es posible prevenir los problemas a tiempo, y también hemos hablado de los jóvenes y de la relación con las redes sociales, que también puede tener relación con lo que estamos hablando. Un tema muy interesante en el que ha habido ponentes importantes. Empieza a las 10 de la noche, así que pueden verlo después de este programa, y recordaros que mañana nosotros no vamos a estar aquí porque vamos a estar en la gala, que también la van a poder ver mañana a partir de las 9 de la noche. Los que están aquí presentes lo verán en directo, pero yo les invito a que, bueno, pues que estén con nosotros. Los que acudan a Rioja Forum, vosotros tres estáis anotados, que sí, yo no falto. Vale. Vamos. Y los demás desde casa, claro, porque todo el mundo no cabe, pero bueno, que vamos a pasar un rato muy divertido y que además lo importante son los premiados que vamos a tener mañana, que tenemos 5 categorías, tenemos 15 candidatos y que vamos a conocer quiénes son los ganadores pues mañana en directo ahí en Rioja Forum. Así que muchísimas gracias a los tres. Y al día siguiente pues ya comentamos a ver qué tal ha sido la noche. Gracias. Bueno, les dejamos ya con ese foro Punto de Encuentro que hemos tenido esta mañana en la UNIR. Adiós, buenas noches.